Bien, estamos ya preparados, listos, hermanos, para un servicio más. Aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica, ¿no? Saludando a las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Recordarle, hoy es domingo 30 de abril, último domingo de mes. Ya mañana estaremos con el mes de mayo, Día del Trabajador, feriado casi en la gran mayoría casi en todo el mundo, es un feriado mundial casi. Pero bueno, ya los que estamos aquí, a lo que vinimos, como dicen por ahí, vamos a ir a la palabra todos, hermanos. Vamos al libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Vamos a leer 2 versículos, mientras ustedes aquí como iglesia lo buscan. Usted ahí en el video también animarle, ¿no? Como siempre, es algo que no nos cansaremos de aconsejarle. Busque la palabra, tenga ahí la palabra a la mano. Dicen que en promedio en cada casa hay de 2 a 3 Biblias. Ese es el promedio de lo que hay, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero ninguna la leen. Ninguna de las 3 o de las 2 se lee, ¿no? Entonces, por lo menos en estos momentos en los que vamos a compartir, pues tenga una Biblia cerca, si la tiene ahí, nada más aunque sea por curiosidad o por confirmar o lo que sea, pero úsela, ábrala. Aprenda dónde están los libros. Porque a veces, ahorita cantamos 2 canciones que decía Cristo yo te amo y que el Señor es nuestro protector y todo eso, a veces cantarlo es muy bonito, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero por eso la Biblia dice que uno debe cantar con entendimiento, uno debe orar con entendimiento. Todo lo que uno haga debería hacerlo con entendimiento. ¿Por qué con entendimiento? Porque si no es con entendimiento es muy difícil que una persona realmente busque las cosas de Dios. Por eso el Señor dice que Él anda buscando ¿qué? Entendidos, que lo anden buscando, no que conozcan de Él, porque hay mucha gente que conoce de Él, pero no lo buscan. Hay que ser un entendido. Amén, hermanos. Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 22. Vamos a leer 2 versículos. Marcos 4:22 dice la palabra del Señor. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra, Señor, por las oportunidades que siempre tenemos de poder meditar en torno a ella, aprender de ti, Señor, escuchar tu consejo. Que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de ella, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por las familias aquí representadas, por cada lugar donde hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. Personas esforzadas, valientes, que independiente de las circunstancias hacen su esfuerzo para congregarse en torno a tu palabra, Señor. Así es que te damos gracias y nos disponemos, Señor, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a meditar en torno a ella, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Varias veces, hermanos, ustedes han visto que, bueno, yo les he comentado aquí y siempre tratamos antes de empezar un mensaje de meternos en el contexto y qué es lo que queremos compartir y todo eso. Varias veces hemos estado compartiendo de que ahorita estamos viviendo en una sociedad bastante agitada, bastante acelerada, todo el mundo quiere las cosas para allá. Lo que antes se demoraba, antes acuerda que uno mandaba una carta y uno pacientemente esperaba varios días que la carta llegara y otros días que le llegara a uno la respuesta. Y no pasaba nada, ¿no? Ahorita uno manda un mensaje por WhatsApp y si a los 5 segundos no le han contestado, ya uno se desespera, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces estamos en esa sociedad, estamos en eso, ¿no? Y ahora que les menciono esto de las redes sociales, es muy común ver que ahorita está muy de moda el asunto de los atalayas virtuales, ¿no? Ustedes saben qué es una atalaya, ¿cierto? Una atalaya es un vigía, un vigilante, alguien que está atento para advertir peligros. ¿Y por qué les decía que hay muchos atalayas virtuales? Porque ahorita hay mucha gente que por las redes sociales se han vuelto expertos en advertir a otros y en motivar a otros y en exhortar a otros. Pero uno se pone a pensar a veces hasta qué punto esa persona se está vigilando a sí mismo, se está exhortando a sí misma y se está motivando a sí misma. No lo sé. Bueno, en algunos casos puntuales
Como dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Uno conoce de casos de gente que dice, mira, cómo motiva a los demás, congréguese, no dejen de congregarse, y resulta que la persona nunca va a la iglesia. ¿Entiendes? Pasa eso. Porque el Señor nos ha limpiado con su sangre, y resulta que vive en pecado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿A qué estamos jugando, no? Entonces, son cosas que uno debería. Hay un dicho que yo no sé si ustedes lo conocen, popular, que dice, dime de qué presumes. ¿Alguien lo conoce? ¿No lo conoce? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque hay gente que presume de mucho, y entre más presumen uno dice, ¿eso es todo lo que le falta a ella también? ¿O a esa persona? Entonces hay gente que se ufana, como el fariseo, ¿se acuerdan? Señor, aquí estoy. Yo sí ayuno, yo oro, yo me levanto todas las mañanas, yo voy los domingos a Cartago, me congrego, me conecto todos los discipulados que puedo. Yo sí, Señor, no como ese pecador, no sirve para nada, llévatelo. ¿Entiende? Hay gente que presume de mucho, y entre más presuma, déjeme decirle que de eso es lo que carece. Así es, ¿no? Entonces, a veces dentro de toda cosa esa, hay cosas, hermanos, que entrando ya en el tema, hay cosas que muchos, y me meto ahí de pronto, porque podemos caer en eso. Hay muchas cosas que a lo mejor hacemos que no están bien delante de los ojos de Dios, o que lo contristan, y yéndonos al peor de los casos, Él aborrece eso. Hay muchas cosas que se hacen que no están bien delante de los ojos de Dios, pero que la gente lo sigue haciendo pensando que uno la puede capear, ¿no? ¿Saben lo que es capear, no? Uno puede llevarla bien porque no ha pasado nada. O sea, yo vengo haciendo esto que yo sé que Dios no aprueba, pero era que no ha pasado nada. No he visto ninguna consecuencia, entonces probablemente me la estoy jugando bien. Hay muchas cosas. Cada uno, hoy es una invitación a que cada uno de nosotros, todos, usted en el video también, nos pesemos. Recuerde, los mensajes de la palabra, el primer objetivo es pesarse, ¿no? Que uno se ubique, dónde está, ¿no? Que usted sepa realmente qué es dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, parece que uno las puede cubrir bien, ¿cierto? Porque nadie lo nota, porque no hay evidencias, nadie sospecha nada, aparentemente lo podemos llevar con éxito, no ha pasado nada, nadie sospecha. Por eso es que hay un dicho también popular, hoy como que es el día de los dichos populares. Ojos vemos, corazones no sabemos. Solo Dios puede mirar el corazón de la gente, al interior, más allá de lo que vemos, ¿no? Nosotros nos podemos engañar entre nosotros. Usted me puede engañar a mí como pastor, yo como pastor los podría engañar a ustedes como ovejas. Todos como iglesia nos podríamos engañar, los hijos a los padres a los hijos, las esposas a los esposos, todos nos podemos engañar. Ahora, siendo ya, como dicen aquí en Costa Rica, carebarro, como dirían en Colombia, siendo uno conchudo, o sea, siendo así, mandaría que uno se engañe a uno mismo, ¿no? Pero hay gente que se engaña a sí misma. Por eso es que la Biblia dice, no tengas una idea desmedida de ti, ni te creas mucho ni te creas bajo. Sé equilibrado, ¿no? Pero bueno, nos podemos engañar a todos, a nosotros mismos, pero Dios no puede ser burlado. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Entonces, todas esas cositas que sabemos que las vamos a ir llevando, que creemos que nadie se da cuenta, que hasta ahorita no ha habido ninguna consecuencia, que a lo mejor son cosas por lo general que satisfacen lo que hablamos la vez pasada, la concupiscencia, ¿cierto? Cosas que todavía en nuestra mente aprobamos, y como las aprobamos aquí, todavía las deseamos, y algunos las ejecutan todavía, las hacen, y que sabe uno que Dios no las aprueba, pero no ha pasado nada, no ha pasado nada, hasta ahora no he visto ninguna consecuencia, ¿no? Pero bueno, recuerde nada más eso, ante Dios no hay nada oculto, y hoy vamos a estar hablando de esto, ¿no? Del pecado oculto, que el salmista que él decía, líbrame Señor, ¿de qué? De los pecados ocultos, de las cosas ocultas y sobre todo de la soberbia. Bueno, hablaba él ahí, el salmista, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de eso. Esta prédica se llama el pecado oculto, para que lo analicemos, lo veamos. Ahora, cualquiera podría decir, bueno, pastor, pero imagino que usted está hablando de la gente de afuera, del impío, el pecador, los criminales. No, estamos hablando ¿de qué? De la iglesia. Estamos hablando dentro de la iglesia, porque cuando uno habla de un pecado oculto, está hablando de la iglesia, porque fuera de la iglesia, fuera del cuerpo de Cristo, no hay pecados ocultos. Todo es oculto.
porque nada ha salido a la luz, todo, allá afuera todo es oculto. Cuando usted viene a los pies de Cristo, se supone que usted en el momento en que le entrega su vida al Señor, usted expone ante Él, ¿qué cosa? Todos sus pecados. Entonces no debería haber en la vida del cristiano, del verdadero cristiano, un pecado oculto. No debería haber, porque se supone que la sangre de Cristo te limpia ¿de qué? De todo pecado, pero no dice de aquellos pecados que no son ocultos. Ahora usted dirá, pastor, pero yo me imagino que Dios me perdona a los que yo le confiese. Sí, pero acabamos de decir que delante de los ojos de Dios, ¿qué pasa? No hay nada oculto. Él lo conoce todo, ¿no? Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso y después vamos a ver una historia bíblica que nos ayude a ir a escudriñarla y a sacar el mensaje, ¿no? Entonces, algunas personas pensarán que Dios no sabe, que no se da cuenta en medio de su religiosidad. ¿Recuerda que cuando uno estaba en la religión católica uno creía que Dios, habían cosas que Dios no veía, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasó, a ustedes el video. Los que venimos de la católica saben que así es, que cuando uno se iba a confesar, ¿qué pasa? Uno le contaba al curita 2 o 3 cositas y eso que tonteras. ¿Por qué? Porque le decía, bueno, usted vaya y rece esto y ya, quedó listo. Pero las grandes cosas, lo de peso pesado, ¿qué pasa? Uno se lo guardaba para uno, ¿cierto que sí? Porque según uno, ¿qué? Dios no se da cuenta. Pero bueno, qué fantasía en la que uno vivía, ¿no? Dios no sabe, no pasa. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Hebreos 4:13, hermanos, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todas las cosas, cuando dice todas las cosas, ¿se refiere a qué? A todas las cosas. Y dice que están desnudas. ¿Qué es algo desnudo? Algo expuesto, ¿no? Bueno, nosotros cuando hablamos de algo desnudo nos imaginamos a alguien sin ropa. No. Algo desnudo es algo expuesto, algo que se manifiesta, algo que no hay nada que lo tape. ¿Entiende? Entonces, nuestras acciones pueden estar desnudas y nuestras acciones no usan ropa, ¿cierto? ¿No? Nuestras acciones pueden estar expuestas, ¿no? Por eso es que la gente que peca, ¿qué pasa? ¿Lo hace ¿dónde? En la oscuridad, a escondidas. ¿Por qué? Porque en el momento que hay luz, todas esas acciones son expuestas, es decir, quedan desnudas, ¿no? Quedan desnudas como dice ahí la palabra, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, cuando uno esconde un pecado y no lo ataca, pues uno puede caer en ese error de creer que las cosas van bien. Pero recuerde, es cuestión de tiempo porque dice la palabra que el pecado, ¿qué pasa? Alcanza al hombre y a la mujer también, ¿no? El pecado alcanza al hombre, ¿no? Entonces, no es suficiente. ¿Ustedes creen que uno debería confesar todos los pecados para que sean perdonados? ¿Qué dicen? ¿Es suficiente confesarlos? La palabra dice, el que confiesa su pecado, ¿y qué pasa? Y se aparta, alcanza misericordia. Porque ¿de qué le sirve a usted confesar pecados hoy y seguirlos practicando? Y después volverlos a confesar y seguirlos practicando. Y después volverlos a confesar y seguirlos practicando. Eso no sirve. No sirve. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Hermanos, eso es que tenemos que tenerlo bien presente. Ahora, el problema de todo este tema que estamos hablando del pecado oculto es que el enemigo, ¿dónde está? Ahí, hablando del pecado oculto, ¿dónde está el enemigo ahí? ¿Pero dónde está? En uno mismo. Estamos hablando de cosas nuestras, o sea, que nos guardamos. Entonces, ¿dónde está el enemigo ahí con lo que tenemos que combatir o batallar o perseguir? ¿Dónde está? En nosotros mismos. Y eso hace que la cosa sea doblemente difícil. Primero, porque como está dentro de nosotros, qué difícil es identificarlo, ¿eh? Porque dice lo que les decía ahorita, ¿quién puede reconocer sus propios errores? Nadie. Entonces es muy difícil porque está dentro de nosotros identificarlo. Tiene uno que tener una mente ¿qué? Renovada. Que la nueva criatura tenga las herramientas para identificar a esa vieja criatura que es la que guarda esos pecados ocultos. Y lo otro es porque el campo de batalla se da en nosotros mismos. Entonces eso hace que sea bien complicado, ¿no? Ese es el mayor obstáculo, porque el enemigo que está dentro de nosotros, ¿qué usa? ¿Qué usa el enemigo que está dentro de nosotros? Nuestros propios ojos, nuestra propia boca, nuestras manos, nuestra piel, nuestro cuerpo, lo que tenemos, ¿no? Eso usa. Y es lo mismo cuando uno, digamos, se mete en el cristianismo. ¿Qué usa el Espíritu de Dios que está en nosotros? ¿Qué usa para mirar a los hermanos, para hacerse visible? ¿Qué usa? Nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos. Entonces, por eso es que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu,
tiene que ser ¿qué? Santo. Porque si el cuerpo que está dándole el beneficio de la duda a alguien que es cristiano, le entrega su vida al Señor y está ahí adentro, pero la parte carnal no renueva su mente y el Espíritu Santo está ahí queriendo actuar, pero no puede porque la persona no renueva su mente, entonces va a llegar un momento en que el Espíritu Santo se va. Se va porque uno no va a estar ahí oprimido, no va a estar ahí no pudiendo hacer aquello que para lo cual uno lo ha recibido, ¿no? Entonces es muy complicado eso, hermanos. Entonces cuando la guerra es por dentro es bien difícil. Hay muchos ejemplos de naciones, ciudades, personas que han sido destruidas desde adentro hacia afuera. Porque a veces uno cree que la destrucción va de afuera hacia adentro. No, muchas veces las destrucciones más devastadoras son de adentro hacia afuera. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia del caballo de Troya? ¿Se acuerdan, no? Que había una guerra contra Troya y era una ciudad muy, muy fortalecida, con muros, puertas y todo, y no se podía penetrar ahí. Entonces el enemigo se ideó un plan, porque los troyanos idolatraban a los caballos, o los idolatran, ¿no? Entonces le hicieron un gran caballo de madera, muy bonito, y se lo regalaron como un presente. Entonces ellos, wow, un caballo, qué lindo. Se rindió el enemigo y metieron el caballo dentro de la ciudad, pero resulta que el caballo dentro de la ciudad lo que llevaba era ¿qué? Guerreros, ¿no? Entonces, como se confiaron, bajaron la guardia, el enemigo ya nos dio un presente, ya qué lindo, bajen la guardia, ya vayan a descansar los vigías, ya porque ganamos, ¿no? Pero resulta que ese presente adentro tenía ¿qué? Guerreros del enemigo. Entonces en la noche salieron del caballo, mataron a los que sea, abrieron las puertas, entraron y destruyeron la ciudad. Entonces esa ciudad fue destruida ¿de dónde? De adentro para afuera, ¿cierto que sí? De adentro para afuera. Lo mismo pasa en muchas iglesias, hermanos. De hecho, en el libro de Apocalipsis, nada más no lo busquen, en Apocalipsis 2, ¿acuerdan que están los mensajes de las 7 iglesias? Entonces hay 2 iglesias, hermanos, que es la iglesia de Pérgamo, que está en Apocalipsis 2:14. Cuando el Señor le hace un reclamo a las iglesias, recuerden que son 7 iglesias, a 6 de ellas les hace un reclamo, y hay una a la que digamos como que la exalta, ¿no? Que es una buena iglesia que estaba ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Recuerdan? Nada más un paréntesis. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso? ¿Cuál era el reclamo que Dios le hizo a la iglesia de Éfeso? ¿Cuál? Que habían dejado su primer amor, ¿cierto? Pero a todas ellas les dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, sé que estás trabajando bien. Y en el caso de Pérgamo le dice, ya después de que le dijo que conocía sus obras, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, era una iglesia, yo conozco tus obras y te reconozco tu trabajo, pero tengo algo contra ti, que ahí dentro de las iglesias tiene gente que está enseñando cosas que yo aborrezco. Y esa iglesia va a destruirse si no atacas eso, porque la va a hacer de adentro hacia fuera, ¿no? Y la iglesia también de Tiatira, más adelante en el versículo 20 le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mire que ya le había dicho, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, todo eso lo conozco. Pero tengo algunas cosas, pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces vuelve y le dice lo mismo, ¿no? Está bien la iglesia, pero hay algo ahí. Tienen ahí a una mujer, Jezabel. Hoy en día muy difícil encontrar una mujer que se llame Jezabel, ¿cierto que sí? ¿Hay alguna Jezabel aquí? ¿No? Ahí no. Pero el espíritu de Jezabel sí se mantiene en las iglesias, ¿no? Hay muchas mujeres, sobre todo porque es mujer, ¿no? Pero también en hombres, que mantienen ese espíritu de disolución, de conflicto, de tratar de dañar en todo momento. Eso lo hay en todas las iglesias, Pero el reclamo del Señor a esa iglesia era precisamente ese. Tienes ahí adentro el enemigo y estás conviviendo con él. No lo toleres, porque si no te va a destruir. Lo que uno no destruye, ¿qué pasa, hermanos? Termina por destruirlo a uno, ¿no? Hago un paréntesis. Por eso es que a Dios lo critican mucho, por eso de que cuando iban a las guerras tienen que matar a todos, niños, ancianos, a todos. ¿Por qué? Porque al que ustedes dejen vivo, ese se va ¿a qué? A levantar después. Así es, ¿no? Y así son las guerras. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, ¿qué es lo que destruye hoy en día las iglesias, hermanos?
Ahora usted dirá, pastor, pero esa doctrina de los nicolaitas, eso ya no existe, y Jezabel y todo eso. Pues existen cosas peores. La deslealtad, la desconfianza, hermanos, la infidelidad de mucha gente. Cuando hablamos de infidelidad es que falta fidelidad muchas veces dentro de las iglesias. A veces la gente no valora la amistad y ni siquiera valorar lo que uno como hermano haga, sino lo que Dios hace en medio de una congregación, ¿no? Yo creo que hay que valorar eso. Pero esas son cosas que vienen de adentro y carcomen hacia afuera, ¿no? Entonces, eso pasa en ciudades y en iglesias, pero en personas también pasa, ¿no? Hay un ejemplo bien claro de una persona que se llama, ¿se acuerdan? Hay una persona que se llama Alejandro Magno, que dice la historia que era un caudillo militar tremendo, un estratega. De hecho, no hay registros de alguien más brillante en el plano militar que Alejandro Magno. Conquistó, a los 35 años ya había conquistado todo lo que él quería. Pero ¿saben cómo murió Alejandro Magno? Borracho. Murió siendo un borracho. Entonces conquistó tantas cosas, pero al final no pudo ¿qué? Conquistarse a él mismo. ¿De qué le sirvió? De nada. ¿De qué le sirve al hombre que conquiste reinos y tronos y todo si pierde su alma? ¿De qué le sirve? De nada, ¿no? Entonces fue destruido, ¿cómo? De adentro hacia fuera, ¿no? Entonces por eso es que todo el proceso de restauración y todo empieza de adentro hacia afuera también, porque así como la destrucción es de adentro hacia afuera, la restauración también. La salvación no viene de afuera, hermanos. La salvación sí viene de afuera, pero después la restauración viene de adentro, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, Moisés. Moisés estaba en Egipto. Él estando en Egipto no podía salvar o liberar al pueblo, entonces tuvo que salir, ¿no? ¿Sabe que el Señor lo sacó? La salvación vino de afuera, la liberación vino de afuera, pero después de adentro viene todo el proceso de restauración. Lo mismo pasa con nuestro Señor. Uno no puede restaurarse solo, uno tiene que recibir al que lo restaura, y una vez estando adentro viene todo el proceso de restauración de adentro hacia afuera, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, esos son algunos ejemplos nada más de lo que quería decirles, que eso de tener cosas internas, esas guerras internas guardadas ahí, que uno no combate, que la Biblia le llama las pequeñas zorras también, que a veces uno las desprecia o las ve insignificantes, pero dice la Biblia que las pequeñas zorras se comen ¿qué? Grandes viñedos, precisamente. ¿Por qué se los comen? Porque usted ve un viñedo así y usted se pone a ver, usted no ve las pequeñas zorras. ¿Por qué? Porque están trabajando pues por debajo, están comiendo por debajo, y cuando menos piense, plum, se comieron todo. Uno siempre le echa ojo a ¿qué? A las grandes zorras, ¿no? A los grandes pecados, a los grandes problemas. No descuide las pequeñas cosas. Pequeñas cosas pueden causar grandes desastres si uno no las persigue. Amén, hermanos, ¿o no? Bien, vamos a ir todos para que veamos una historia que hay en la palabra, al libro de Josué, capítulo 7, que tiene que ver mucho con este tema del pecado oculto, ¿no? Líbrame, Señor, como decía el salmista, de aquellos pecados ocultos, porque sabemos que carcomen lo que uno es, y la destrucción viene de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces hay que perseguir al enemigo, pero cuando está dentro de uno es bien complicado, ¿no? Entonces vamos a estar en Josué capítulo 7. ¿Me regalan un amén cuando estén ahí? Josué capítulo 7, ¿no? ¿Qué dice el título? Josué capítulo 7. El pecado de Acán. Bueno, vamos a estar viendo esa historia y nada más porque eso es una historia que está ligada a lo que estamos hablando, ¿no? Solamente hubo una batalla que el pueblo de Israel perdió. Y fue una batalla precisamente que se perdió no por la gente de afuera, se perdió ¿de dónde? Por lo de adentro. Se perdió de adentro hacia fuera, ¿no? Entonces, nada más recordarles, para ponernos en un contexto, ¿ustedes se acuerdan que el Señor le hizo una promesa al pueblo que les dijo que lo iba a sacar de la esclavitud y que los iba a llevar a dónde? A una tierra prometida, ¿cierto? ¿A quién le hizo la promesa? A todo el pueblo. Ahora, ¿todo el pueblo la puede disfrutar? No. ¿Por qué? Por la historia, acuérdense de los 12 espías y que 10 vinieron y que habían gigantes y que yo no sé qué y 2 que sí. Entonces el Señor dijo, van a dar vueltas en el desierto hasta que esta generación incrédula muera. ¿Se acuerdan? Todo eso, esa historia que ya uno la tiene que manejar, ¿no? Entonces,
El Señor cuando les dijo, allá esa tierra está listica, pero eso sí, allá hay gigantes, eso es cierto, eso no es mentira. Ustedes van a tener que pelear por ella, van a tener que conquistar sus tierras. Eso lo sabían ellos de antemano, ¿cierto? Entonces, esto que vamos a ver en el capítulo 7 de Josué, empieza realmente en el capítulo 6, la historia, ¿no? El capítulo 6, si usted se devuelve una hojita de la Biblia, el título dice que la toma de Jericó. Entonces habían 3 pueblos principalmente que ellos tenían que conquistar, ¿no? Tal vez habían otros, pero esos eran como los 3 que más problemas les ponían, que tal vez les impedían disfrutar de las bendiciones de esa tierra prometida, ¿no? 3 pueblos. Entonces, uno de ellos era Jericó, el otro era Jai, y el otro eran los gabaonitas, ¿no? Esos eran los 3. Pero empecemos con este Jericó, que no es propiamente el tema que vamos a hablar, pero de ahí surge el problema que hay allá en el capítulo 7, ¿no? Entonces, el pueblo de Jericó, ustedes saben que era un pueblo pecador, pagano, que ellos tenían que conquistar y todo ese asunto. Ellos mandaron 2 espías, porque era una costumbre siempre de mandar espías. ¿A qué? ¿A qué se mandaban los espías? A espiar, ¿cierto que sí? Bueno, a mirar, a que vieran cómo está el movimiento. Vayan y asómense y nos traen el recado, a ver. Entonces mandaron 2 espías a Jericó y se quedaron ¿dónde? ¿Casa de quién? De una prostituta que se llama Rabat, ¿cierto? Entonces se quedaron ahí, ella los acogió, los protegió, los escondió. Entonces, cuando iban a tomar Jericó, las instrucciones de Dios eran bien claras, ¿no? Acuerde que esa historia de Jericó, si usted la ha leído, y si no la ha leído, léala. Bien interesante de las instrucciones, siendo un Dios de guerra, y vamos a conquistar esa ciudad. ¿Listo? ¿Y qué? ¿Cuántas espadas hay que sacar? No. Ustedes den vueltas, y cuando yo les diga, gritan, y digan dando vueltas. Y de ahí sale eso de que, ¿usted quiere algo para Dios? Dele 7 vueltas. Vaina, ¿de dónde salen enseñanzas tan, o sea, que rayan en lo ridículo, ¿no? ¿Usted quiere ese parlante? Dele 7 vueltas. A lo mejor si no lo consigue, se marea, pero algo pasa. Entonces de ahí salen esas cosas, ¿no? Que 7 vueltas, pero esas eran instrucciones particulares que Dios le daba al pueblo. El pueblo de Israel, de la mano de Josué, se caracterizó por ser un pueblo, ¿qué? Obediente. O sea, era un pueblo obediente. Ya después, cuando llegaron a la tierra prometida, en el libro de Jueces, ustedes saben la historia que varias veces la hemos contado aquí, que murió Josué, se levantaron generaciones que no conocían a Dios, y entonces todo el mundo hacía ¿lo qué? Lo que le daba la gana. Bueno, esa es otra traducción. Todo el mundo hacía lo que quería porque no había rey. Bueno, ese es otro, más adelante lo vemos. Pero el caso es que en Jericó llegaron ahí, habían unas instrucciones claras, pero en el capítulo 6 del verso 17, dentro de esas instrucciones el Señor le dijo al pueblo, por boca de Josué, dice, y será la ciudad ¿qué? Anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella, y solamente Rahab, que fue la ramera, que decía Carlitos, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto ella escondió a los mensajeros que enviamos. Ahí vamos bien. Pero vosotros, guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Esas eran las instrucciones, ¿no? Fácil, ¿no? Vayan, dan vueltas, gritan, cuando yo les diga hacen sonar los tambores, y eso es lo único que tienen que hacer. Pero eso sí, no vayan a agarrar ¿qué? Nada, ni toquen nada, porque de ahí solamente se va a salvar ¿quién? Esa mujer y los que estén en casa con ella. Esa era la instrucción, ¿cierto que sí? La tenemos clara, ¿cierto, hermanos? Entonces, obviamente les decía que eso fue en el caso de Jericó. Más adelante iban a haber otras batallas, pero la instrucción era que, como él decía ahí, mujeres, niños, ropa, animales, todo tenía que ser quemado. Lo único que ellos iban a llevar era ¿qué? Los utensilios de oro, plata que iban a ser consagrados a Dios, nada más. El que no cumpliera con eso, pues obviamente iba a sufrir las consecuencias de la maldición. ¿Qué es la maldición? De que Dios, de lejos, ¿no? De lejos. Por eso es que hay gente que, ahora que menciono eso, hay gente que se preocupa, que dice, ay, es que tal persona me lanzó una maldición. O sea, esa gente, si usted cuando alguien le pregunta a usted eso, mira, es que vieras que la vecina del frente, la vecina no, bueno, más casas más allá, espero que no tenga una vecina así. La vecina me tiró una maldición.
Viera que estoy preocupado, le digo, te pregúntele, ¿usted sabe qué es una maldición? Ay, no sé, pero yo creo que es malo. Hay gente que ni sabe qué es una maldición. La maldición es el fruto de la ausencia ¿de quién? De Dios. Entonces, si usted no quiere maldiciones en su vida, camine ¿qué? En obediencia. No tiene misterio ese asunto. Pero bueno, el caso es que todo eso lo tenía que hacer, ¿qué cosa? Quemada, si no, obviamente iba a acarrear ¿qué? La maldición de Dios. ¿Qué quiere decir la maldición? La ausencia de Dios, que Dios se iba a apartar de ellos, ¿no? Esas eran las instrucciones que las tenían ahí bien claras, ¿no? Entonces, porque el Señor ya les había prometido, recuerden lo que dice allá en Josué 1:3, les dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de los pies. Eso le había dicho el Señor. En Deuteronomio les dijo, es vuestra, entrad, tomad posesión de ella y disfrutad de lo que toméis. Entonces, la promesa estaba dada al pueblo, ¿no? Yo les voy a dar las tierras, tranquilo, no se preocupen, las voy a poner en sus manos para que ustedes las disfruten. Y vea, y aún así, dice que el pueblo de Israel, hasta en sus mejores tiempos, era muy poco realmente de lo que alcanzaron a disfrutar. Era tanta tierra y tantas cosas que ellos podían conquistar, pero al final conquistaron cierta parte y no hayan disfrutado de la totalidad de la bendición, de la promesa del Señor. Ahora, si llevamos eso a nuestra vida, hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hay muchas promesas. Hay muchas bendiciones, amén. Ahora la pregunta para todos, usted en el video, nosotros aquí, ¿estaremos nosotros disfrutando de todo lo que el Señor nos ha prometido? ¿O será una poquitica parte nada más? ¿Y por qué una poquitica parte nada más y no tanto como Él nos lo ha prometido? ¿Por qué? ¿No será que no estamos haciendo realmente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Preguntas, ¿no? Ahorita las vamos a responder. Amén, hermanos. Entonces recuerde eso, nada más, así como al pueblo se le dio la promesa de una tierra donde fluye leche y miel, y aún así solo disfrutaban una parte, a nosotros se nos ha sido grandes promesas, se nos ha sido dadas. ¿Las estamos disfrutando? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Estamos donde deberíamos estar? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no estamos donde deberíamos estar? ¿Qué nos falta? ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué? Preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con este pueblo? Bueno, vamos al capítulo 7 ahora sí. Versículo 1, dice la palabra. Recuerden, ¿no? Ya la instrucción estaba dada, ¿no? Ahí está. No toquen nada. No agarren nada. Listo. 7:1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces usted lee ese versículo, recuerda, vamos a ir haciendo vamos a escudriñar sistemáticamente. ¿Usted sabe qué es escudriñar sistemáticamente? Versículo por versículo, ¿no? Para ir sacando la enseñanza. Eso se llama escudriñar sistemáticamente. Cuando usted agarra un versículo y usted lo escudriña y usted lo desarrolla y ese versículo te lleva a otro y entonces usted amarra todo el tema, usted está escudriñando, está bien. Pero cuando usted va versículo a versículo, es una escudriñada ¿qué? Sistemática. Entonces ya estamos en el versículo 1. Entonces usted lee eso y dice, ¿entendió lo que decía ahí? Usted tendría que saber qué significa prevaricar. Y tendría que saber qué significa anatema también para poder entender lo que está ahí, ¿no? Porque dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación, porque agarraron del anatema. Entonces, ¿qué es prevaricar y qué es anatema? Yo les tengo aquí la definición de lo que es prevaricar. Dice que prevaricar es un delito donde una autoridad o un servidor público hace cosas contrarias a la justicia, quebrantando la fe, la palabra, la religión. Eso es prevaricar. Por eso a veces vemos que más que todo se ve en el ámbito político, ¿no? Es que ese político fue acusado ¿de qué? De prevaricato. O sea que abusando de su posición hizo cosas contrarias a la ley, ¿no? Estaban en contra de la ley. Entonces cuando dicen aquí, hicieron prevaricato, ¿qué es? Hicieron cosas que ya se les había ¿qué? Prohibido. Estaban en contra de la ley. Recuerden que cuando la Biblia habla de la ley está hablando de ¿qué? De la voluntad de Dios, ¿no? Lo que dice la ley, lo que dice Dios, lo que dice su voluntad. Entonces cometieron prevaricato. ¿Qué quiere decir eso? Hicieron algo que estaba en contra de la ley, que se les había prohibido. ¿Qué era? Bueno, tomaron del anatema. ¿Qué es un anatema, hermanos? Dice que anatema, vean, etimológicamente, ¿saben qué es la etimología? ¿Sí saben qué es la etimología? Es la ciencia que estudia ¿qué? El origen de las palabras, ¿no? Entonces, la raíz de la palabra, de dónde viene y qué significa. Entonces, por eso cuando uno le dice,
una palabra y dice, mira, etimológicamente uno ya sabe que te van a decir, eso significa tal, la raíz viene de tal, y el origen fue de por allá. Entonces anatema, dice, etimológicamente significa ofrenda. Eso es lo que significa anatema. Pero también tiene otros usos, ¿no? Y su uso principal generalmente se le da a temas que tienen que ver con maldiciones. Entonces un anatema es maldición, en el sentido de condena, de ser apartado, separado, cortado, como se amputa un miembro de una comunidad de creyentes. Entonces anatema, ¿no? Por eso es que hay una palabra que dice que si un ángel del cielo viene y te predica un evangelio que no es el evangelio de Cristo, ¿sea qué? Anatema, o sea, sea maldito. ¿Qué es maldito? Separado de Dios, que no tiene nada que ver con Dios. ¿Me entienden? Entonces un anatema es algo que tiene que ver con maldición, con cosas que no tienen que ver nada con Dios. ¿Estamos claros, hermanos, ahí? Entonces, ¿qué fue? Eso fue lo que hicieron el pueblo de Israel. ¿Pero fue todo el pueblo? ¿Quién? Un hombre, ¿ah? Un hombre que se llamaba ¿cómo? Acán, ¿cierto? Pero a raíz de lo que hizo ese hombre, ¿qué pasó? Toda la ciudad, ¿qué pasa? Se vio perjudicada, ¿no? Porque a veces uno cree que lo que uno hace tiene consecuencias solamente para uno. No, lo que uno hace le perjudica a uno y a la gente que lo rodea. Los que somos padres de familia, ¿cuántas veces no hemos tomado decisiones que a lo mejor nos hemos equivocado? ¿Y quiénes son los que llevan el bulto, los que pagan los platos rotos? La esposa, los hijos, a veces. ¿Por qué Mefibosé fue a dar allá ¿cómo se llama la ciudad aquella? Lo de Bar, ¿se acuerdan? ¿Por qué fue a dar allá? ¿Por malas decisiones de quién? De Saúl. ¿Se acuerdan, no? Ese muchachito, siendo heredero, nieto de rey, tuvo que ir a dar allá a ese metedero. Así que decimos en Colombia, a ese sitio allá que es tremendo. ¿Por qué? Porque el abuelo se equivocó. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hubo una persona, un hombre acá, por el cual hizo una acción que toda la ciudad al final tuvo que pagar los platos rotos. Lo mismo pasa en el cristianismo, hermanos. Hay cosas, vean, nosotros somos una iglesia que no somos una iglesia perfecta, obviamente que no. Tenemos nuestras cositas, pero estamos hablando de errores. Pero el día que usted vea que hay pecado aquí, denúncielo. Realmente eso hay que hacerlo, ¿no? Porque somos atalayas, ¿se acuerda de eso, no? Pero bueno, tratamos de mostrarnos como una sana alternativa, nos basamos en lo que dice la palabra, no queremos ser avergonzados, ahí estamos. Pero a nivel de cristianismo, cuando hay un escándalo a nivel del cristianismo, aunque nosotros no tengamos velas en ese entierro, ¿qué pasa? Nos afecta como iglesia. Amén, hermanos. ¿O usted no le entristecía cuando Fabricio estaba metido en la política y que comenzó ese ataque contra los cristianos y los ramachecas y que ya no sé qué, una cantidad de cosas que aunque uno no estuviera metido en eso, pero a uno le dolía como cristiano, ¿cierto que sí? ¿O no? Porque somos parte de un mismo ¿qué? Cuerpo. Ahora usted dirá, pastor, pero esa gente no es parte del cuerpo de Cristo. Pero bueno, por lo menos hablan del cristianismo en general, porque la gente que habla no se pone a decir, ay, estos son de otros cristianismos, este es de otro evangelio. No, los cristianos en general hablan, ¿cierto que sí? Entonces, uno resiente, obviamente, aunque uno no tenga nada que ver, como dice Pablo ahí en 1 Corintios 12:26, dice, de manera que si un miembro padece, ¿qué pasa? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, pues todos los miembros se alegran con él. Amén, hermanos. Entonces nos afecta. Recuerde, las decisiones que usted toma no son para usted nada más, afectan al entorno, ¿no? Por eso es que la Biblia dice que el pecado es como ¿qué? Como la levadura. Que un poquitico, ¿qué pasa? Leuda toda la masa. Usted le echa un poquito de levadura a un poquito de masa, cuando menos piense ya todo está contaminada la masa, ¿no? Porque la levadura es eso, es un hongo, ¿ah? Así es el pecado. Por más pequeño que usted crea que es, déjelo que avance, déjelo que carcoma y verá que comienza a carcomer no solamente la vida suya, sino la vida de aquellos a los que usted dice que ama, pero que por medio de sus acciones le estás causando mucho daño. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, eso fue lo que pasó ahí. Vamos a ir armando la historia. Entonces, versículo 1, ya sabemos. El pueblo de Israel hizo algo que estaba prohibido. ¿Qué fue que pasó? Un hombre que se llamaba Acán tomó del anatema. Eso es lo único que sabemos de la historia. Eso es como cuando me vienen a contar un chisme y están contando por poquito y uno dice, suelta todo eso, hombre. ¿Entiende? Pero eso es lo que sabemos hasta ahorita. ¿Cierto que sí? Sigamos leyendo. Versículo 2 dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven,
hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino que suban como unos 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque esa gente, ¿qué pasa? Son muy pocos. Entonces, recuerden, ¿no? Ya sabemos que el pueblo prevaricó porque un hombre llamado Acán hizo algo ahí, tomó el anatema. Pero bueno, sigamos con la historia. El caso es que ya ellos habían conquistado Jericó. Estamos ahí, ¿no? Ahora seguía ¿quién? Jai, que era la otra ciudad que había que conquistar. Entonces, igual mandaron ¿qué? Espías, ¿no? Vayan, asomen a ver qué tal está eso allá. Vienen los espías y dicen, no hombre, esa ciudad es pequeñita. ¿Para qué va a subir todo el pueblo para allá? No fatigues a la gente, mándate 2,000 o 3,000 nada más. No es necesario más, porque esta ciudad, comparado con lo que hicimos en Jericó, lo que hicimos en Jericó, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo. Pero ya la gente se creía lo que hicimos, es que ya lo que conquistamos Jericó, que era más grande, ahora esa ciudad pequeña, mandemos una parte y los demás descansemos. ¿Para qué nos vamos a fatigar, no? Porque hay mucha gente, ellos todavía están saboreando ¿qué? La victoria pasada. Hay mucha gente que nunca deja de estar saboreando victorias ¿qué? Pasadas. Las victorias pasadas ¿qué son? Pasadas, son pasadas. Hay que pelear nuevas victorias. Amén, hermano, ¿o no? Entonces deje de estar viviendo de glorias ajenas. Digo, ajenas y pasadas, porque en este caso ellos, es que ya conquistamos Jericó. Fue el Señor con su poder. Y además hoy había pasado, ¿no? Hay gente que vive el pasado, no viva el pasado. Y recuerde que el pasado no estamos hablando, puede ser de 10, 15 años o puede ser hace 8 días. Ya lo que usted hizo hace 8 días ya no sirve, ya eso es pasado. ¿Me entiende, hermanos? Las cosas de Dios son ahora, el tiempo de Dios es ahora. ¿Quién empezará la guerra? Cada uno de nosotros tiene que empezar. ¿Cuándo? Ya, porque es el tiempo de Dios. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ya los israelitas creían con lo que pasó en Jericó, que habían sido ellos con su poder y su destreza. El Señor les puso la ciudad ahí en la mano, ¿no? Entonces, era lo que les decía a ustedes. Uno no puede menospreciar al enemigo. Lo vieron muy pequeñito, dijo, no, bajemos la guardia. Las pequeñas zorras que hablábamos ahora, ¿no? Entonces no menosprecie al enemigo, no ignore las maquinaciones del enemigo. Persígalo siempre y no regrese hasta que lo haya destruido. Amén, hermano. Entonces, vamos ahí, ¿no? En la historia. Versículo 4 dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como el agua. ¿Por qué dice que vino a ser como el agua? ¿Qué características tiene el agua? Se desvanece, ¿no? El agua, usted echa agua en las manos y se va. O sea, el agua no es de que van a decir, pastor, y si está congelada como hielo. Nah, el agua en general se desparrama, ¿cierto que sí? Entonces así es la gente cuando se desanima, ¿qué pasa? Se tiran al abandono, se desparrama. Entonces, despreciaron al enemigo, mandaron como a 2,000, 3,000 hombres y resulta que los sacaron corriendo allá y los derrotaron. Y entonces la gente dice, ¿qué? Se desanimó porque fueron derrotados por los de Jai, porque ellos no esperaban esa derrota. ¿Por qué no la esperaban? Porque el Señor ya les había dicho, ustedes tranquilos que yo les voy a poner todo ahí. Ustedes no se preocupen. Ustedes estaban confiados, súper confiados. Era una derrota que no se esperaba, ¿no? Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque todavía seguían con la victoria que traían de Jericó aquí. No, es que venimos triunfantes. Por eso es que ustedes han visto cuando un equipo gana un partido y le preguntan al técnico y le dicen, ¿pero qué? Es que ese partido, le dice, bueno, eso ya pasó, ahorita tengo que pensar en el próximo partido. ¿Han visto el lenguaje, no? Así debería ser. Ya gané eso, ya no importa, ahorita tengo que pensar en el otro equipo. Que este equipo es menor que ese, no nos pongamos con eso. Vamos a concentrarnos igual, a hacer lo nuestro. Pero no puedo pensar que porque le gané a ese, y usando el término del fútbol, ustedes saben que ahí pasa, ¿no? A veces un equipo le gana a un equipo grande y se enfrenta con uno pequeño, ¿y qué pasa? Pierde. ¿Por qué? Confiado, seguir trayendo la mentalidad de esa victoria pasada, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces,
Hay derrotas en la vida de uno que uno no espera. ¿Por qué? Por confiado. Este pueblo no esperaba que iban a ser derrotados, porque ya habían ido a ver, era un pueblo pequeño, venían de ganar, y confiadamente mandaron parte de su ejército nada más, y al final salieron ¿qué? Derrotados. Una derrota ¿qué? Inesperada, ¿no? Ahora, piense usted en su vida, o pienso yo en mi vida también, si no estamos siendo derrotados en algunas situaciones de nuestra vida por cosas que no esperamos, ¿no? En la parte económica, en la parte de matrimonio, en la parte de estudio, en la parte de lo que sea, ¿no? ¿Qué parte de su vida usted siente que no está saliendo victorioso? Nada más para que cada uno se pese, ¿no? Y si es algo inesperado o no. O usted diría, es que yo no entiendo por qué me pasa esta situación, o por qué no salgo adelante de esta situación. Porque yo hago todo mi esfuerzo, hago eso. Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas en la balanza de Dios para saber. Este pueblo tenía todo para haber ganado, pero perdieron. Y por eso los agarró de sorpresa y por eso se desanimaron, ¿no? Amén. Bueno, sigamos avanzando a ver qué más nos dice la historia. Versículo 7 dice, y Josué dijo, acuérdense, ¿no? La gente perdieron. Bueno, no, vamos más abajo. El versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro. ¿Por qué rompió sus vestidos? ¿Por qué la gente rompía sus vestidos? Porque era así, dolidos, como tristes. Entonces la gente, ¿acuerdan cuando el jefe de los sacerdotes le preguntó al Señor, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y le dijo, lo soy. Y entonces él mismo rasgó su vestido, enojado, ¿no? Ira, tristeza, dolor. Entonces, como perdieron esa batalla, que la daban por ganada, dice aquí que Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas, que era también otra señal de indignación. Y Josué dijo, ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que no nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré yo? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Entonces, mire, ¿no le parece como conocida esa canción? ¿No le parece conocida esa canción? Esta que estaba cantando Josué. Decía, ay, Señor, ¿por qué nos hiciste venir acá? Mejor nos hubiéramos quedado allá. ¿Hayan escuchado esa canción antes o no? ¿De parte de quién? Del pueblo, ¿acuerdan? Cuando estaban en el desierto, ay, tenemos sed y no hay agua. Ay, Señor, ¿por qué nos trajiste aquí? Mejor no hubiéramos quedado allá, que allá sí había agua. Entonces el Señor les daba agua. Después, tenemos hambre. Ay, no hay comida. Ay, Señor, ¿por qué nos trajiste aquí? Mejor no hubiéramos quedado allá, porque allá se había olla de carne y todo. ¿Se acuerdan? Es una canción conocida. ¿De dónde se la había aprendido Josué? Allá, en medio de todos esos quejones. ¿Cierto que sí? Y ahorita viene y la trae otra vez. Ay, Señor. Porque Josué no sabía lo que estaba pasando. Josué no sabía todavía. Él no sabía. Algo pasaba, pero el hecho de que uno no sepa por qué pasa algo no quiere decir que no haya una razón. Siempre hay una razón. Recuerde que dice la palabra que no hay maldición, ¿qué? Sin causa, ¿no? No hay maldición sin causa. Entonces, era una canción muy, muy conocida. La misma actitud del pueblo de Israel, la misma actitud que tiene mucha gente cuando las cosas no le salen bien. Ay, Señor, ¿y por qué a mí? Mejor me hubiera quedado allá de pecador. No tenía tantos problemas cuando estaba en el mundo. Ahora que me dice cristiano, ni amigos tengo. Amigos, pregúntate si realmente son amigos, ¿no? ¿Me entiendes? Hay gente que piensa así. Hay gente que piensa así. Entonces, ¿cuál es la actitud cuando uno viene a la iglesia, a los pies del Señor, a su presencia? ¿Cuál es la actitud? ¿Queja? ¿Reclamo? ¿Qué? ¿Cuál es? Debería ser de agradecimiento, porque, vea, por más mal, aunque recuerde que para el cristiano no hay cosas malas, porque todas las cosas ayudan a bien. Amén. Pero por más adverso que sea lo que uno haya vivido, algo tiene que haber que tengamos que agradecerle a Dios. Y se para por allá atrás alguien que diga, pastor, yo no tengo nada que agradecerle a Dios, mira qué mal me ha ido. Digo, bueno, pero estás hablando, estás respirando, estás vivo, agradécele a Dios, estás vivo por lo menos, ¿no? Amén, hermanos, así es. Entonces, hay gente, vea, yo una vez les conté esa historia, ¿no? De una señora que le hicieron un trasplante de pulmón, y cuando le quitaron los aparatos, la señora hizo, wow,
pudo hacer eso sola. ¡Uy, qué alegría, qué agradecimiento! Esa señora porque pudo hacer eso sola. Ahora, eso lo hacemos todos los días. ¿Agradecemos nosotros a Dios eso? Nada, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema también. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, a veces queremos llegar a los pies del Señor, o a veces entre nosotros mismos, porque esto que estaba diciendo Josué ahí, es lo que nosotros conocemos en el argot popular como un chantaje emocional. Chantaje emocional, decir, ay Dios, pero ¿por qué nos has traído aquí? Ahora el enemigo, ¿y qué va a hablar? ¿Qué van a decir de nosotros que somos cristianos y andamos en derrota? ¿Qué vas a hacer? Porque mira lo que le dice él ahí, cuando dice, dice, ¿y qué harás tú a tu grande nombre? Tu nombre, Señor, está quedando en entredicho porque nos están derrotando. Un chantaje emocional, tremendo, ¿ah? Cuando le dicen a uno, pero es que tú no eres cristiano, pero tú eres cristiano, tienes que ayudarme, tienes que entenderme, porque tú eres cristiano, ¿me entiendes? Chantaje emocional. Chantaje emocional. No se deje chantajear emocionalmente. ¿Camine por qué? Por principios. Camine por principios y no se deje chantajear. Y chantajear a Dios, peor todavía. Sigamos a ver qué pasó, ¿no? Vamos en el versículo 10. Y entonces Jehová, al mirar a Josué ahí, postrado, llorando, imagínense, si Dios fuera otro diría, ay, pobrecito Josué, llorando ahí, el que es mi siervo. Pero como Dios no se mueve por sentimientos y no por principios, le dice, ¿qué haces ahí, hombre? Levántate. Amén. ¿Qué dice el versículo 10? Y Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Como algún momento también le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Usa lo que tienes. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Usa la vara y deja de estar llorando. Amén. Entonces le dijo a él, le dijo eso, levántate, ¿por qué postras sobre ti tu rostro? Hay mucha gente, hermanos, mucha gente en los caminos del Señor que siempre tiene esa posición de estarse llorando y lamentando y a toda hora, ¿me entiende? Y el Señor le está diciendo ahí, levántate. O sea, levántate, tienes todo, te he dado todas las herramientas para que salgas adelante, las armas las tienes, la forma de la pelear, aquí hay ejemplos, aquí hay siervos, dice la palabra que en la multitud de consejeros, ahí está el consejo, ahí está la sabiduría, pero la gente quiere que le den todo en la mano, ¿no? Que yo soy una mujer, un hombre de fe, ¿por qué? Estoy esperando que Dios me dé lo que le pedí en el tiempo de Dios, ¿me entiendes? Entonces eso no, acuérdese de Nehemías, ¿no? Dice la palabra que Nehemías lo estaban sitiando porque él estaba haciendo su obra. ¿Cuál era la obra que Nehemías estaba haciendo? Estaba restaurando los muros y había mucha oposición ahí. Y la mayoría de la oposición, ¿de dónde venía? Del mismo pueblo de él, famoso Zambalá, ¿te acuerdas? Viendo que la gente estaba levantando su muro y dice, la gente del mismo pueblo dice, ese muro va a caer, ese muro no va a aguantar. Cuando uno estaba empezando, ¿qué le decían? No, en 15 días lo veo otra vez en el mundo. Ese no aguanta, ese no cambia. Tantas cosas, ¿no? La misma gente de uno, y dice la palabra que los enemigos, ¿dónde están primeramente? En la misma casa de uno, ¿ah? La misma casa de uno. Entonces Nehemías, que siempre empieza a contar una historia, después me distraigo y no la contento. Nehemías, con todo lo que estaba pasando, dice que en una mano, mientras que en una mano tenía la palabra, en la otra mano ¿qué tenía? La herramienta, ¿no? La herramienta y aquí la espada para defender de la herramienta. Entonces, no es solamente orar. Nehemías oró a Dios, pero después de que oró a Dios, organizó a su gente. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, deje de estar solamente que la oración es importante, sí, pero va a llegar un momento en que el Señor te va a decir, ¿y qué haces ahí postrado? Levántate, camina, acciona, muévete, haz algo. ¿Me entiende? Esa debe ser la actitud, hermanos. ¿Amén o no? Entonces, obviamente Josué no sabía lo que pasaba, ¿no? Entonces, versículo 11, 12 y 13, dice el versículo 11, Israel ha pecado, porque ya como Josué no sabía qué era lo que estaba pasando, estaba desconcertado, rasgó sus vestidos, postró en tierra, clamando, y el Señor le dice, levántate, y como queriendo decir, levántate porque te voy a decir qué es lo que pasa ahora sí. Entonces le dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto
los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. Así es que levántate, santifica el pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de nosotros. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel, que era un pueblo llamado a ganar todas sus victorias, perdió esa, que era ganable? ¿Por qué? Porque habían prevaricado. Ya todos sabemos que prevaricado. Habían agarrado el anatema. Josué no lo sabía, porque él no tenía la capacidad de poder saber. Recuerden que solo Dios sabe todo. Y recuerden que uno puede engañar, y hasta el mismo Josué lo habían engañado. Entonces él no sabía qué pasaba, y Dios le dice: pasa esto y aquello, ¿no? Entonces tienes que buscarlo, busca el anatema, quítalo de ahí, porque mientras eso esté ahí, no cuentes conmigo. No cuentes conmigo. Mientras haya algo ahí que te separe de mí, que atraiga maldición, no cuenten conmigo. Y si siguen así, pues todo de aquí en adelante, lo único que ustedes le van a ver, lo único que el enemigo va a ver de ustedes es su espalda. ¿Usted sabe cuándo el enemigo ve la espalda de uno? Cuando uno sale a correr, ¿cierto? Entonces el enemigo atrás, ¿qué es lo que le ve el enemigo a uno? La espalda nada más. Entonces eso fue lo que el Señor le dijo ¿a quién? A Josué, ¿no? Que había pecado. Después, como Dios es así, imagínense ustedes que Dios le hubiera dicho a Josué: hay anatema en el pueblo. Entonces después Josué se parara en ese campamento con esa cantidad de gente y esa cantidad de carpas y decir: bueno, ¿y ahora yo a dónde estará eso? Pero Dios no es así, Dios no es injusto, ¿ven? Entonces le dio sus instrucciones para que encontraran. Versículo 14 dice: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema, ese será ¿qué? Quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los Zera, y haciendo luego acercar a la familia de los Zera por los varones fue tomado Zabdí. Hizo acercar a su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces, ahí les dio las instrucciones hasta que llegaron ¿a quién? Al buen Acán. Entonces, Dios no lo iba a dejar eso así. Le dio sus instrucciones para que encontrara el anatema. Ahora, el anatema que usted, yo, cualquiera esté guardando, no vaya a creer pues que Dios va a poner con esto, que en el caso mío, por ejemplo, que dice: no, es que hay que ir hasta Colombia a ver la familia del papá y el abuelo. No, cada uno de nosotros sabe si hay o no hay anatema escondido, si hay pecado oculto o no. Cada uno lo sabe. Recuerde, uno puede engañarse a uno mismo, pero a Dios no lo podemos engañar. Y créanme que uno tampoco se puede engañar a uno mismo. Uno puede hacerse que se engaña a uno mismo, pero es difícil que uno se engañe, ¿no? Entonces, usted no va a tener que hacer todo eso para saber a dónde está el anatema. Usted lo sabe. Recuerde, anatema, lo que acarrea maldición, ausencia de Dios, ¿no? Amén, hermanos. Usted le dio todas esas instrucciones hasta que llegó al buen Acán. Y entonces el versículo 19 dice: y entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello, ¿no? Entonces mire, ya el hombre, después de que lo pillaron, como dicen por ahí, ¿qué le tocó? Pues reconocer, ¿cierto? Reconocer. Ahora, ¿esa será una actitud nueva en la humanidad? No, recuerde, Adán y Eva no se presentaron ante Dios a decirle: Señor, vieras que nos pasó esto. Eva ahí, bueno, como el buen Adán, ¿no? Eva ahí se puso a conversar con esa serpiente y se metió en un problema ahí. No, ellos hicieron lo que hicieron, ¿y qué hicieron? Se escondieron.
Al final Dios, que sabía dónde estaba él, le dio la oportunidad. Pero en este caso de Acán, no fue que Acán, viendo todo el problema que había, decir, ahorrémonos todo ese problema. Yo hice esto, hice aquello, hice acá, porque él sabía que había hecho algo que estaba prohibido, ¿o no? Claro que lo sabía, ¿no? Ahora, no fue que él dijo, vieras que ese manto babilónico y eso, no sé cómo, pero aparecieron debajo de la cama. Bueno, en esa época no había ni cama, ¿no? Debajo de la alfombra, debajo de lo que sea. ¿Cierto que sí? No, dice la palabra que él, ¿qué? Lo vio. ¿Qué más? Lo codició. Y después de que lo codició, lo tomó. Igual al proceso del pecado, ¿no? Nadie peca por accidente, hermano, acuérdense de eso. Hay cosas que uno, ¿qué? Mira, ¿no? Todo entra por los ojos. Y lo que uno mira, ahora usted dirá, pastor, ¿y la gente que no puede ver? Acuerde que ¿dónde es que uno codicia? ¿O dónde está la concupiscencia? ¿Dónde está? En la mente, ¿no? En la mente. Entonces, vio, codició, y acuerde que codiciar, ¿qué es? Codiciar es cuando uno anhela algo de una manera, ¿qué? Desmedida. Porque anhelar cosas no es malo. Hay muchas cosas que nosotros anhelamos. Hay muchas cosas que yo veo y que yo anhelo. Habrá muchas cosas que no las puedo tener porque o cuestan mucho o realmente después de que las veo y las anhelo, yo digo, realmente eso no es para mí o no me interesa. Acuérdense que hay filtros que uno pone, haciendo un paréntesis ahí, cuando usted se siente atraído por algo, ¿no? Y usted ve algo que le atrae, usted pregúntese, ¿lo quiero? Sí, está bien. ¿Lo necesito? Sí, está bien. ¿Lo puedo pagar? No. Bueno, entonces ya para qué sigo. ¿Ya te dije? ¿Lo miro? ¿Lo quiero? No. Bueno, hasta ahí llegué. ¿Lo quiero? Sí. ¿Lo necesito? No. Hasta ahí llegué. ¿Me entiendes? ¿Para qué sigo? Hay gente que ve cosas que dice, ¿lo quiero? No. Y sigue. ¿Lo necesito? Tampoco. ¿Lo puedo pagar? Sí. ¿Lo compro? ¿Lo usaste? No. Ya lo regalé. Nunca lo usé. ¿Para qué? Desde un principio hubieras parado. Amén. Entonces, esta persona, volviendo acá, vio, codició y tomó. Porque son las fases de ¿qué? De la caída, del pecado, ¿no? Pero bueno, por lo menos reconoció su pecado, ¿no? Pero lo que quería llegar aquí, hermanos, es que no es que lo reconoció una vez fue descubierto, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Hay muchos ladrones, muchos delincuentes que cometen su fechoría y voluntariamente se presentan ante las autoridades y dicen, vea, yo vengo a confesar esto, hice esto, y por el solo hecho de hacer eso, le acarrea ¿qué? Ciertos beneficios. Le pueden bajar a la condena o cosas de esas, o colabora con la justicia, ¿cierto que sí? Pero eso es una cosa, a que la persona la capturen y ya después de capturado le presenten la evidencia y diga culpable, ya ahí no hay nada que hacer. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, en estas cosas del anatema, del pecado oculto, no deje que lo descubran. O sea, actúe antes de tiempo, ¿no? Sáquelo a la luz, combátalo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a profundizar un poquito con eso, pero nada más para terminar esta historia de Josué, de ahí el versículo 19 en adelante, o el 20, pues ya obviamente, una vez que Acán reconoció todo eso, dice el versículo 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, porque él les dijo, allá está. Fueron corriendo a la tienda, y aquí, ahí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello, y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, al hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote, los hijos, las hijas, los bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y se levantaron sobre él una gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy, ¿no? Bueno, hay un dicho que dice también, hoy es el día de los dichos, ¿no? Muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Entonces se acabó con el asunto ahí. Como quien dice, el pueblo volvió ¿qué? En amistad con Dios. Y más adelante en el capítulo 8 usted podrá leer si quiere cómo otra vez vuelven y se arman y van otra vez a Jai y ahí sí ganan, ¿no?
¿Me entiende? Porque una cosa es pelear las batallas sin Dios y otra cosa es pelear las batallas, ¿qué? Con Dios. Una cosa, vea, es muy peligroso andar con gente que esté enemistada con Dios. ¿Amén o no? Si no, pregúntele a los marineros, aquellos que recibieron a Jonás. Casi se hunden. ¿Por qué? Por andar con alguien que ande huyendo de Dios, ¿no? Entonces, posiblemente, hermanos, el anatema que tengamos escondido, no debajo de nuestras tiendas, sino en nuestra propia vida, en nuestra propia casa, probablemente no sea un manto babilónico. Probablemente no sea un lingote de oro, ni monedas de plata, probablemente no sea eso, ¿cierto o no? Pero recuerde, ¿no? Recuerde, identifique el anatema. Está viendo que el anatema es todo aquello que te acarrea maldición, separación de Dios, que el favor de Dios no esté en tu vida. Identifíquelo. Porque el anatema puede ser, hermanos, puede ser un trabajo, puede ser un familiar, puede ser un hijo, una esposa, puede ser un bien material, puede ser actitudes, el chisme, la envidia, las malas intenciones. Todo eso son anatemas, hermanos, que bloquean la bendición del Señor. Por eso el Señor dice, si tú te presentas al altar a llevar tu ofrenda y tú tienes algo pendiente con alguien, deja tu ofrenda ahí. Ve y arregla tus diferencias y después regresa y ofrenda de corazón. Amén, hermanos. Porque son cosas, son anatemas, son cosas que realmente nos separan de poder disfrutar de las bendiciones de Dios, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que hacer nosotros mismos. No espere que lo descubran, no espere que lo descubran. Usted mismo, sabiendo cuál es el anatema, combátalo, sáquelo a la luz, preséntelo delante del Señor, pídale perdón a Él y arranque de nuevo otra vez. Pero por eso hay un versículo, por ahí hay un pasaje que dice que si tú levantares a Él las manos y quitaras de tu casa, ¿qué? Toda iniquidad, ¿no? Toda iniquidad. Después lo leemos. Hay una serie de instrucciones, dice, si te apartares de eso y no dejes que en tu casa more la injusticia, entonces el Señor te perdonará y todo ese asunto y podrás levantar tu mirada erguida, podrás dormir en paz y muchos suplicarán tu favor, dice la palabra, ¿no? Entonces, pero eso es algo que hay que hacer, ¿no? En el caso de Acán lo descubrieron, no deje que lo descubran, adelántese a eso y podrá tener mejores beneficios. Entonces, ¿qué podemos hablar, hermanos, ya como para ir cerrando esto? Del pecado oculto, muchas cosas, ¿no? El pecado oculto, hermanos, vea, uno, haciendo una analogía, uno podría decir que el pecado oculto es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo es cuestión de tiempo, ¿para qué? Para que estalle, ¿cierto? Pues puede llamar una bomba de tiempo. Si no, no fuera una bomba de tiempo. Pero una bomba de tiempo es cuestión de eso para que estalle. ¿Cuál es la única manera de evitar que una bomba estalle? Porque hay mucha gente que dice, uy, una bomba, y compran boleto a otro país, pero eso no va a impedir que la bomba estalle. ¿Cuál es la única forma? Hay que desactivarla. Y ustedes saben que han visto las películas, ¿no? ¿Cuál cable corto? ¿El rojo o el azul? Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Pero para eso, para llegar a esos cables, ¿qué tienen que hacer? Hay que desarmarla, hay que ir a la raíz de la bomba, ¿cierto que sí? Entonces lo mismo, en el problema del anatema, no ponga, como les he hablado, pañitos de agua tibia, vaya a la raíz del asunto, desactive esa bomba, porque es cuestión de tiempo, hermanos, cuestión de tiempo, ¿no? Y recuerde que eso lo podemos ocultar del que sea, y cuando digo del que sea, inclusive puede ser de la persona más cercana que usted se pueda imaginar, usted lo puede ocultar y usted la puede engañar. Pero recuerde que Dios no puede ser burlado, recuerde eso, nada más téngalo presente, nada más. Aquel a que debemos dar cuenta, ¿no? Esto del pecado oculto, hermano, lo lleva a la gente, lo puede llevar a uno a llevar una vida falsa, ¿cierto que sí? Una vida falsa porque si estamos hablando de cristianos, obviamente estamos hablando de pecado, estamos hablando de cristianos. ¿Cuánta gente no conocemos, hermano, que levanta manos? Vea, uno ha conocido gente aquí en esta iglesia, ya no están aquí, obviamente que no, que han llegado aquí y uno los veía postrados y lloraban y como se rasgaban las vestiduras y todo eso. Y uno, como uno no los conoce, uno dice, mira, ha sido tomado por el Espíritu, diría uno, ¿no? Pero después uno se da cuenta que esa persona le pegaba a la esposa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, entonces aquí nos podemos engañar y todo ese asunto, pero no. Entonces lo lleva a llevar una vida falsa.
amoldarse a la palabra, pero no vivirla. Y son aquellos que la palabra dice que con sus labios me proclaman, pero su corazón lejos de Dios, ¿no? Entonces recuerde, el pecado oculto te lleva a eso. ¿Te lleva a qué más? No solamente el pecado oculto, el pecado en general, pero el pecado oculto te lleva a que Dios no camine contigo, ¿no? Sino que y en vez de eso camine contra ti, que es peor, porque dice que Él peleará ¿qué? Contra nuestros enemigos. Dios peleará contra nuestros enemigos, pero para eso nosotros tenemos que ser amigos de Dios. Y si usted tiene pecado oculto, te tiene anatema, y el anatema acarrea maldición, la maldición te separa de Dios, y si te has separado de Dios, tú no eres amigo de Dios. Entonces, si no eres amigo de Dios, eres enemigo. O sea, las cuentas son claras. Y entonces Dios no estará contigo, ¿no? Como le pasó al pueblo ahí, que confiados de que iban a ganar la batalla, pero nada que ver, ¿no? Recuerde, el pecado oculto no lo afecta solamente a uno, sino a ¿qué? A los demás. Y entre más cercana sea la persona, pues más le pega, ¿no? Más le pega. Y si ustedes se acuerdan de ahí, no fue que ellos sacaron a Acán solamente y a Acán quemaron y apedrearon. ¿A quién más? Toda la familia, los bueyes, todo. Gente inocente, hermanos. Pero miren lo peligroso que es. ¿Acuerdan que les he contado a veces que cuando hay una balacera y matan a algún malandro, algún traqueto? ¿Ustedes saben qué es un traqueto? Aquí puro lenguaje. Traquetos de dedos que andan ahí en fechorías, ¿no? En narcotráfico y todo eso. Entonces matan a alguno y por efecto colateral matan a alguna muchacha que iba con él. Y entonces dicen, ay, vieras que esa muchacha, qué buena muchacha era, buena hija, estaba estudiando una buena carrera, lástima, una vida que se trunca. Pero bueno, es muy peligroso andar con gente que ande en contra de Dios. Ahora usted dirá, pastor, ¿y Dios lo mandó a matar? No, pero el sistema en el que estamos viviendo se encarga solito de exterminar ese tipo de cosas, ¿no? Entre ellos mismos se matan, ¿no? Pero mire qué peligroso es andar con gente que ande airada con Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué más con esto del pecado oculto? Bueno, es cuestión de tiempo para que Dios exponga a la persona a la vergüenza pública. Y es vergüenza pública. ¿Ustedes creen que si de pronto Acán, yo me imagino, ¿no? Pensando en otra versión del libro de Josué, que si Acán, dándose cuenta de lo que había pasado, si hubiera ido, así como Nicodemo de noche, Josué, es que tengo que hablar contigo, vieras que torta. No, digo, Acán no era tico, ¿no? Vieras qué problema, agarré unas cosas allá, estoy arrepentido. No sé qué hubiera pasado, porque no está escrito, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Pero con todo eso de que primero esta tribu, después este, después este, y después de todos esos filtros llegamos acá, y al final todo el pueblo boleando de piedra. Es una vergüenza pública. ¿Ustedes no han visto cuando a un pastor le destapan algo? Eso sale hasta en la prensa, en la televisión. Eso es una vergüenza pública realmente, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, cuando ya todo sea expuesto a la vergüenza pública, hermano, ella no va a haber reversa. Y a veces son con cosas tan pequeñas que usted no se cansa ni imaginar, ¿no? Por ejemplo, los que les gusta estar coqueteando con eso, aquellos los mensajes a personas que no deberían mensajear. ¿Cuánta gente no se ha equivocado que en vez de mandarle el mensaje al amante se lo manda a la esposa? ¿Han visto eso? Es risible, pero son cosas en las que se expone la gente. Vergüenza pública. Amén, hermano. O los pillan saliendo de un motel, o les ponen una multa de tránsito saliendo de un motel. No, imagine usted, tremendo eso. Entonces, sean expuestos a la vergüenza pública, ¿no? Todos esos pecados van a salir, porque recuerde, en lo popular, entre cielo y tierra, ¿qué? No hay nada oculto. Pero dice la palabra, como leímos acá, dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir, ¿a dónde? A la luz. No hay nada oculto, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, no espere a ser avergonzado públicamente. Como les decía ahorita, acá pudo evitarse eso. Cada uno de nosotros, dependiendo de lo que manejemos, no esperemos a ser avergonzados públicamente. Como dice la palabra en el libro de Mateo 6:6, en vez de ser avergonzado públicamente, dice la palabra, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora al Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué pasa? Te recompensará en público. Pero no espere a ser avergonzado públicamente, ¿no? Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo se libra uno de esos pecados ocultos? Pecado es pecado, hermanos. Igual. O sea, no es que hay una receta aquí en la palabra que diga pasos para pecados tipo 1.
Pasos para pecados ocultos. El proceso es el mismo. Arrepentimiento. Genuino arrepentimiento. No hay más que buscar. O sea, pecado es pecado. Lo que pasa es que el pecado oculto, como les decía ahorita, es doblemente peligroso. ¿Por qué? Porque es oculto. No, y además porque está dentro de uno. Porque el enemigo está ahí. Es algo que la gente lo lleva ahí. Y como no pasa nada, creen que las cosas están bien. Pero es cuestión de tiempo. No deje que el pecado lo alcance. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, un genuino arrepentimiento inmediato, póngase cuentas con Dios. Mire, siga el ejemplo de Pedro. Cuando Pedro pecó porque negó al Señor, dice que él saliendo de ahí donde estaba, lloró amargamente. O sea, el arrepentimiento fue ¿qué? Inmediato. No se puso como Judas ahí, que Judas fue allá a reclamarle al sacerdote y después no sabía ni qué hacer y entonces fue y se colgó. Hubiera arrepentido. Ahora sí era pastor, pero es que si se hubiera arrepentido no hubiera cumplido la escritura. Bueno, ese es otro cuento, pero no lo hizo. ¿Entienden, hermanos? Entonces hay que arrepentirse de una. El Salmo 32, quiero leer una porción del Salmo 32 nada más para que nosotros entendamos el sentir que hay cuando una persona se arrepiente. David fue otro. David, en el momento que fue confrontado, se arrepintió. ¿Cierto que sí? Y ahora que menciono a David, hermanos, y que les decía al principio eso de los atalayas virtuales, que la gente que le gusta estar echando indirectas, porque ahorita, vuelvo y retomo ese tema nada más, ahorita la gente ha agarrado de moda, nada más para que ustedes se ubiquen ahí en el Salmo 32, la gente ha agarrado de moda ahora de que usan sus redes sociales para echarle indirectas a alguien. Yo no sé si ustedes lo han visto, que uno ve ahí en una publicación y dice, no sea así, arrepiéntate. Y digo, ¿a quién le estará hablando? ¿Me entienden? No sé por qué usan esas indirectas en vez de agarrar a la persona de frente y decirle las cosas. ¿Cierto que sí? Como Natán. Natán cuando fue a David a confrontarlo, no fue que llegó y le echó una historia y después le dijo, imagínate, ¿qué tal que Natán hubiera dicho esto, no? Eso no fue lo que dijo, pero ¿qué tal que Natán le hubiera dicho a David? Imagínate que dicen que anda por ahí un rey quitándole la esposa a los demás. ¿Cómo te parece? Así como bochinche, ¿no? ¿Qué tal? Entonces David le hubiera dicho, hombre, ese tipo merece la muerte. Y yo, sí, pero dicen que es un rey por ahí. Es un rey, ¿no? No me creas. ¿Qué tal que Natán le hubiera dicho así? No, Natán le dijo, ¿qué? Tú eres ese hombre. Tú eres. ¿Me entienden? De una. Pero entonces, si usted es de esas personas que acostumbran a agarrar sus redes sociales para estar poniendo indirectas a otras personas, busque a esa persona de frente, arregle su problema. No se escude ahí. Porque acuérdense los que llegaron a apedrear a la adúltera, ¿no? Como iban en Colombia dice, iban en gallada, o iban en grupo grande, en molote, dicen aquí. Todo el mundo con su piedra, ¿no? Y el Señor le dice, bueno, que esté libre de pecado, que tire su piedra. Entonces, como comenzaron a irse unos y fueron quedando poco, entonces dice, uy, me quedé solo. No, yo también me voy. ¿Me entiende? Porque la gente es así. Cuando está en molote, qué fácil es tirar la piedra, ¿no? Pero tírela de frente, que sepan que es usted el que la tiró. No se escude en una red social para estar echando indirectas. Cierro ese paréntesis. Salmo 32, hermanos. David, una persona que había pecado, que a lo mejor si usted me preguntará a mí, pastor, y si Natán no hubiera confrontado a David, ¿qué hubiera pasado con David? No sé, pero bueno, fue confrontado por Natán y se arrepintió de una manera inmediata, genuina. Y él dice en el Salmo 32, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero para eso usted tiene que sentir que su transgresión ha sido perdonada, porque hay mucha gente que le cuesta sentir que ha sido perdonado. Pero para que su transgresión sea perdonada tiene que ser toda, acuérdese, no deje cosas ahí tapadas. Aunque Dios las conoce, pero dice que uno con los labios, ¿qué pasa? Confiesa, ¿para qué? Para salvación. Entonces hay que confesar. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David ahí, obviamente, porque hermano, ¿cómo pesa
¿Cómo pesa? Yo no sé si a usted le pesa o no, pero ¿cómo pesa que alguien le diga a otra persona, siervo, y esa persona está en pecado? Yo no sé, tiene que ser uno carebarro, ¿no? O que le digan siervito y que uno esté en pecado, o que uno se ufane de su cristianismo y que uno esté en pecado. ¿Entiende? Eso es muy triste, triste, ¿no? Ok, hermanos, ¿qué es lo que nos toca para esto? Nada más, acuérdense lo que vimos hace 8 días, creo que fue hace 8 días. Sabiendo todas estas cosas, hermanos, ¿cómo no vamos nosotros a vivir, a tener una santa y piadosa manera de vivir? Y ya todos sabemos que es santa y piadosa, ¿no? Entonces simplemente hagamos énfasis, hermanos, de que la misericordia de Dios está ahí listica, pero eso sí, el que la activa, ¿qué es? El arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento de todo pecado, pero líbrame, decía el salmista, ¿de qué? De aquellos que son ocultos. Porque si están ocultos es porque a veces una persona cree que los puede, ¿qué? Seguir capeando, ¿no? Entender, hermano, que tenemos que llevar una vida santa, tanto en lo público como en lo privado, ¿no? Recuerde, todo saldrá a la luz, lo que les dije ahí, no espere que Dios lo atrape. Mire este consejo, ¿no? No espere que Dios lo atrape, entréguese públicamente. Amén. Eso me lo aprendí en Mentes Criminales. Bueno, no importa. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de meditar en torno a esto que es algo que carcome, es algo que es como un cáncer ahí que va carcomiendo a lo interno. Y que así como el pueblo de Israel, que tenían todo para disfrutar de las tierras, conquistar de la mano del Señor, tuvieron un tropiezo, una caída, una derrota inesperada. ¿Por qué? Por varias cosas, ¿no? Por prevaricar, es decir, por hacer cosas que tú no apruebas, por codiciar el anatema, es decir, estar codiciando cosas que sabemos que nos apartan de ti. Todo eso es bueno meditarlo y saber, Señor, y entenderlo y combatirlo. Y gracias porque hoy lo hemos podido hacer, Señor. Si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar o ahí en el video, donde usted ha entendido, hoy entendió que realmente usted vive con el anatema, todo el tiempo ha estado con anatema ahí. Por más que usted se congregue en una iglesia cristiana, que usted levante manos a Dios, que usted alabe, lo que sea, o que usted se diga que es de una familia cristiana, pero el anatema ha estado, está y estará en su vida mientras usted no tome la decisión de ¿qué? De sacarlo, de erradicarlo y de pedirle a Dios que le perdone por esas cosas que usted sabe que a Él no le agradan, ¿no? Si hubiere una persona aquí o ahí en el video, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hay cosas que no entendía. ¿Por qué vivo una vida como la que vivo, Señor? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué mis cosas no funcionan? ¿Por qué en vez de subir bajo? ¿Por qué en vez de fortalecerme me debilito? ¿Por qué en vez de animarme en las cosas tuyas me desanimo, Señor? Hoy entendí que mientras no tenga una plena amistad contigo y no tenga la certeza de que tú estás conmigo peleando mis batallas, caminando juntos, si tú no estás conmigo, estás contra mí. Eso es una realidad. Y lo que me separa de ti son aquellas cosas a las cuales tú ya dijiste no, pero yo por mi propia concupiscencia las sigo teniendo ahí, Señor. Las sigo anhelando, las sigo atesorando, las sigo abrazando, aunque sepa que me alejan de ti, Señor. Pero no más, Señor. No más. En este día yo clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Clamando, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Todo es todo, Señor. Tú lo conoces todo, Señor. Pero yo lo confieso todo delante de ti, Señor, para que entiendas y sepas que estoy arrepentido de una manera genuina, Señor. Porque sé que si genuino es mi arrepentimiento, genuino también es mi nuevo nacimiento, Señor. Y que yo pueda a partir de hoy, capacitado por tu Santo Espíritu, Señor, buscarte a través de tu palabra, Señor, y ser fortalecido en esa relación contigo y que tú vayas conmigo, Señor, como poderoso gigante, Señor, delante de mí, abriendo camino, Señor, pero yo también tengo que hacer mi parte, Señor. Te doy gracias por perdonarme, Señor, y bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor.
Porque pensé que caminaba contigo, Señor, pero ya hoy entendí que yo no podría caminar contigo y seguir viviendo en esta vida de derrota, Señor. Porque tú eres más que vencedor y así me has hecho partícipe a mí también, Señor. Y sé que tengo que pelear mis propias batallas y dejar de estar viendo cómo los otros pelean sus propias batallas también. Te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, ¿no? Recuerde, deje ya de estar escondiendo esas cosas que usted sabe que lo separan de Dios. Y dice la palabra que en el momento que uno le entrega su vida a Cristo, uno es un libro abierto, ¿no? Y cuando uno es un libro abierto, ¿qué es lo que hace uno con un libro abierto? Lo lee, ¿cierto? Entonces estamos dispuestos para que la gente lo lea, para que mire lo que hacemos, o sea, porque aquí en adelante estamos llamados a vivir una vida, ¿qué? Irreprensible, es decir, como dicen aquí en Costa Rica, no tenemos cola que nos maje, no tenemos nada, ¿no? Nada de qué avergonzarnos. Ahora, alguien podría decir, sí, pero yo conozco lo que tú eras. Sí, yo también conozco lo que yo era. Pero yo sé también ahorita lo que soy y lo que puedo llegar a hacer de la mano del Señor. O sea, esa es la realidad. Así es que, si esa es la intención suya de verdad, nosotros como iglesia podemos ayudarle. La iglesia cristiana de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Todos los domingos, 10 de la mañana nos reunimos aquí en el centro comercial. Mi teléfono, Pastor Eber Molina, 8772-5957. Pastor Tibor Mesaros, 8842-2408. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Y si usted está en Costa Rica o fuera también, domingos a las 8 de la noche en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Si está fuera del país, usted nada más se mete a www.urbano106.com, ahí está radio en vivo y ahí escucha el programa de 8 a 9. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.